Bueno, pues vamos a pasar ya en unos segunditos a nuestra siguiente invitación al Viernes de Cubilete, que de verdad que en esta ocasión va a estar sensacional. En cuanto me diga Andrés que ya estemos en contacto y que esté subido el volumen también aquí y todo, vamos a iniciar este Viernes de Cubilete, que a mí la verdad me da mucho gusto. Yo con Fernanda Tapia tengo una relación de un gran respeto, la quiero, la respeto, la quiero, y bueno, nos tocaba en Radio Centro y en La Octava, de que ella salía, yo entraba, siempre teníamos esos momentos de un saludo y de un cotorreo rápido de lo que ahí sucedía. Fernanda Tapia, queridísima, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Yo también te quiero, te admiro horrores, no sabes, te extraño, porque pues siempre era divertido, aunque sea rapidito vernos, y hola, ¿cómo estás? Oye, y veo yo en tu avatar que tienes un perrazo precioso como San Bernardo. Tenía, ya murió, no. Baldo se llamaba. No me digas. Era un buenazo, fue rescatado por unas chavas acá en Guadalajara, lo tenían amarrado con alambre de púas, abandonados, y unas chavas se brincaron, los rescataron, los trajeron a una veterinaria, y mi hija y su novio iban pasando por ahí, vieron cuando los bajaron, preguntaron, y les dijeron si se quieren llevar uno, llévenselo, y agarraron a Baldo, que fue nuestro compañero, un San Bernardo bonachón, no hacía absolutamente nada. Qué hermoso. Sí. ¿Cómo estás, Fernanda? Yo muy bien, yo acá con mi cookie. Agreguémosle a la lavadera de trastes la levantadera de popis. Así es. ¿Cómo te ha ido con todo este rollo de la tal pandemia? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has sentido? Pues mira, la cuareterna está cañona. Cuando empezó, no sé si tú recordarás, a mí me dio durísima una influenza. Sí, claro. Y hasta pensamos que podía ser COVID. Me hicieron una prueba, cuando además todo el mundo estaba vuelto loco y nadie hacía pruebas. Lo logramos, ni modo, tuve que charolear, mi querido Julio. Uh-huh. Me hicieron las dos juntas, la de influenza y la de COVID, y no fue COVID, era influenza, pero me pegó fuerte. Uh-huh. Me tumbó como 10 días en cama. Y de ahí vino el relajo en donde pues se perdían chambas, nos bajaban sueldos. Yo me paré porque dije, no me voy a terminar mendigando si no me salgo de la cama, ¿verdad? Ajá. Y ahorita estoy nuevamente encerrada porque hubo un brote en uno de los equipos con quienes trabajo y me tuve que ir a tomar otra prueba. En este caso fuimos a la Policlínica Coyoacán, que es atención del gobierno. No sabes qué bien nos atendieron, sin charolear y sin nada. Hicimos nuestra fila a las 5:30 de la mañana, pero nos sacaron hasta nuestra placa de pulmón, que muy pocas veces te sacan, y ahí nos analizaron. Bueno, a bote pronto, pues yo no siento nada, pero pues como ya un compañero resultó positivo, los civiles encerrarnos hasta que me den los resultados. ¿Y cuándo te los van a dar? Pues tiene que ser entre hoy en la noche o mañana, aprox. Pero ¿cómo ves? Pero entonces hemos estado aquí encerraditos en casa. Oye, Fernanda, la verdad, ¿cuántos programas habrás ideado y echado a caminar? Qué bueno que no son hijos, mi Julio. Imagínate nada más. No, pues un resto, mano. Sí, y mira que antes no se necesitaba, sobre todo en radio, tanta parafernalia. Te decían, póngale nombre a su horario y vas, ¿no? Los guiones en las rodillas. No requerían tanto lío. ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Cómo empezó toda esta historia de comunicación, de locución, de todo lo que has hecho? Híjole, pues muy chistoso, mi querido Julito. Yo estaba estudiando ópera, o sea, nada que ver. Ándale. Qué bueno que lo dejé por bien de los cristianos, ¿verdad? Y los no cristianos. Pero yo era la cursienta, tomaba cursos hasta de plomería, y una vez en la tarde en el comercio de huevo de mis papás de afuera del mercado de Tacuba, estaba mi mamá oyendo La Pantera, oyó al buen La Pantera. Alberto Aguilera,
y me dijo, ¿te fijas que no hay mujeres en cabina comercial? Y yo le dije, no, ¿verdad? No hay mujeres en cabina comercial. Nos habían sacado a todas, mi querido Julio, que porque pues no éramos de fiar al aire, que nos cambiaba el humor muy rápido, y porque decían que la voz de una mujer era rechazada por otra mujer al escucharla. Esto era un estudio comprobado en los Estados Unidos, como si de veras todas tuviéramos que pelearnos por el macho alfa, que pues normalmente ni es alfa y si no quiere pues tampoco es macho, ¿verdad? Y sí, nos decían eso, habían desaparecido radio femenina, ¿cómo estarían los estereotipos? Que la identificación de radio femenina era un perico, y decía radio femenina, o sea, como si habláramos como pericos. O sea, no, terrible, terrible. Entonces yo le pregunté a Jorge Alberto cómo diablos sacar el certificado de locución. Fui, lo saqué, te digo que lo pasé porque acababa yo de terminar la secundaria, porque ahorita me hacen esas mismas 500 preguntas y no sé si saco menos 5. Y con ese certificado, que era un papelote enorme, me fui a palabrar ahí a donde daban los premios en el núcleo Radio 1000, en la esquina de la radio, porque además era cazapremios. Como tenía recibos de luz y de teléfono de todas mis familiares en todo lo que era la Capirucha, pues siempre que pedían uno yo tenía alguno, de la Roma, de Tlalpan, de la Álamos, ya sabes. ¿Y estabas pegada para dar esa dirección? Yo estaba en el teléfono, papi, ahí con el teléfono en la mano, en la huevería, porque en la casa no teníamos teléfono, ni coche, ni nada de eso. Y entonces me fui a recoger uno de estos LPs. Todavía me acuerdo, es de uno de Traffic, del grupo Traffic, Steve Winwood, imagínate. Yo creo que en ese entonces no entendía qué musicazo era el que estaba llevándome yo en esa larga duración, todavía de vinil. Y llegué y le enseñé a quien daba los premios, oiga, mire, pues aquí traigo mi certificado de locución. Le dio tanta risa de verme de colitas y de tacones que inmediatamente me fue a presentar. Pero bueno, Bolívar Domínguez, que era el director de La Pantera, por supuesto no estaba interesado en mujeres. El profesor Bravo Monroy, que era el que dirigía noticias, tú lo recordarás, sí, aunque claro, seguramente estabas muy chavillo. No, pero sí, claro que lo conocí, claro. Sí, fue una historia en el radio y en las noticias en aquellos momentos, pues que todo lo que existía era el PRI, ¿no? Y este señor tenía a sus dos locutoras, las tenía en incapacidad ante el IMSS, estaban muy mal las dos. Me dijo, pues yo quédese de una vez, ándele, y va aquí practicando. Y me pusieron con Sergio Roth, también él ya murió don Juan José. Y me pusieron a ensayar a leer noticias, mano. Y los leía yo peor que los cuentos de Sofía, mano. No era una cosa. Me decían, a ver, concéntrese, piense en Lolita Ayala. Entonces yo jalaba aire. No, en eso no se concentre, me lleva el diablo. Bueno. Y total, poco a poco estuve ahí dándole, claro, sin sueldo alguno, salí al aire un 1 de septiembre, imagínate, en pleno informe presidencial de 1981, cuando los informes presidenciales además eran de 5 o 6 horas. Ajá. Naciste en la Ciudad de México. Sí. Eres chilanga. Sí, hombre, y además muy chistoso, porque fíjate que nací en lo que era la glorieta Chilpancingo. Había junto un hospital de ginecológico y junto estaba el veterinario de los 2 hermanos japoneses. Por poco y nazco en el veterinario, pero bueno, la libré y nací en el otro. Y estudiaste, dices, en la secundaria fue cuando diste el brinco hacia intentar lo de la radio. Sí, y yo ya estaba en ese momento, fíjate, trabajando con un sueldo bien chiquito, nos pagaban 15 pesos por noticiario leído, antes de los 3 ceros, mi Julio, imagínate qué lío. Y luego estaba también estudiando la prepa en el Unitec, pero yo lo que quería hacer era estudiar ópera bien y estudiar para salir en comedia o teatro musical, que había muy buenos en esa época, pero había muy poca persona que se dedicara a ello. Siempre era el mismo elenco el que contrataba a Julissa, y yo de niña decía, yo quiero salir en las obras musicales. Total que ni canté ni salí en esas obras musicales en ese momento, pero ya ves
que esta ocupación es muy alcahueta y hace muchos años, muchos años después y hace algunos años, me tocó ser invitada para suplir unas funciones en Wicked, cosa que nunca acabaré de agradecerle a Ocesa porque se cumplió un sueño de adolescencia, ¿no? ¿Y de dónde salió la vocación por la ópera? Mi papá era realmente músico, mi querido Julio. Mi papá huyó de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial porque llevaba una orquesta. Él cuando vio que sus dos hermanos quedaban en bandos diferentes en la Guerra Española y bueno, y que su papá era anarquista y mi papá también, dijo, no, yo no voy a dejar que me recluten ninguno de los dos lados porque puedo terminar matando a cualquiera de mis hermanos. Y entonces, antes de hacerse músico, su padre ya le había obligado a que estudiara algo y se hizo farmacoboticario, que conste, amigos, que no es farmacodependiente. Antes las medicinas las preparaban, todavía algunas se preparan, pero antes todas tenían que ser preparadas. Sí. Y a eso aprendió mi papá, a interpretar las recetas. Pero pues se volvieron bien canijos y él y un ayudante dijeron, para que no nos vayan a reclutar, se hicieron unas cortadas detrás de las orejas y se echaron tintura de cantárida, que es una cucaracha gigante voladora, y te pones color amarillo huevo. Entonces, cuando los llamaron a reclutarse, los vieron amarillos y dijeron, Dios santo, hepatitis, váyanse, aquí no los queremos. La libraron. Y entonces, mi padre, que había estudiado él solito de oído el bandoneón, que es este instrumento clásico en los tangos y demás, porque tenía oído absoluto, era un prodigio para la música, formó una orquesta con algunos que estaban huyendo y así salieron de España y se fueron huyendo por toda Europa. ¿Cómo la ves? Consiguiendo contratos y demás. Y mi padre, siendo gran músico, gran compositor, le compuso hasta los churumbeles de España, ya te imaginarás. Él decía que la música a él le había salvado la vida y tenía razón, aunque aquí llegó a poner que un restaurante quebró y que, o sea, nada de eso funcionaba. Él decía que la música le había salvado la vida y que era lo mejor que podía uno estudiar. Cuando yo le dije que quería estudiar oceanografía, y solo había una escuela en Baja California, puso una cara, porque era una persona muy mayor, y como buen gachupín, dijo, coño, ¿qué le vas a ver la cola a las sardinas? ¿No? Se enojó. Y entonces dije, bueno, pues entonces hágase lo de la música, que también me gusta. ¿Cómo ves? Oceanografía, ¿por qué? Fíjate que estaba muy de moda por la película Tiburón. Y yo dije, no, pues sí, a mí me fascina el mar. Dije, yo soy de ahí. No tenía ni idea, de que era muy diferente biólogo marino a oceanógrafo. El oceanógrafo estudia otras cosas, o sea, hasta cómo cartografiar, hacer mapas. O sea, no, yo no tenía ni idea de qué es lo que quería estudiar, pero quería que fuera en el mar. Esto también lo vine a suplir ya muy, muy grande. De hecho, ahí fue cuando aventé la red y pesqué a mi marido, ¿verdad? Y nos casamos por ahí de los 38, 39 años míos. Porque me metí a bucear. Dije, bueno, finalmente no tengo que ser una experta en mares. Lo que quieres hacer es otra cosa, es estar en contacto con el mar. Y también lo vine a cumplir ya vieja. A veces siento que soy como esa película donde Brad Pitt nace viejito, ¿no? Y se muere bebé. Estoy cumpliendo cosas a destiempo. Parí muy vieja, parí remisa a los 41 años, pero yo estaba resolviendo otras cosas cuando era chavilla. ¿Y tu madre, Carmen Canovi? Mi mamacita, que todavía anda por acá. Fíjate que en plena cuarentena se nos quebró la cadera. Y ahí nos tienes yendo a los hospitales, que un piso era COVID y el otro era para... Ay, no, bueno, ha sido una locura. Ya camina bien ahorita, pero también estuvo canijo. Mi madre estudió algo que en aquel entonces se llamaba secretario con contabilidad, y era secretaria bilingüe con contable. Total, que hacía el trabajo de 4 personas en las empresas a donde trabajaba, y llegó a conocer a mi padre al primer restaurante de variedad española que hubo en México, que se llamaba El Rincón de Goya. Y ahí se conocieron. Claro, él ya era un viejo lobo de bar, 54 años, ella tenía 27, pero ya, se casaron,
Yo nací como el reintegro cuando ella tenía 29 y fue algo muy chistoso porque habían finalmente vendido el restaurante, lo hicieron, o sea, se lo cedieron a un grupo de trabajadores para que hicieran ahí un colectivo. Imagínate nada más qué pensamientos ya tan avanzados tenía mi papá en sus épocas, ¿no? Él dijo, no, pues esto lo trabajaron los trabajadores, pues que sea de ellos. Imagínate nomás. Y él con un dinerito que tenía se fue a Acapulco porque querían poner allá, pues Acapulco era el sueño de todo mundo, ¿no? En esas décadas. Y se fueron para Acapulco, pero la verdad es que todos se les iba en parranda, mano, y no habían abierto ningún restaurante ni nada. Y dicen, según las cuentas que hemos hecho hasta con los doctores, que un 15 de septiembre, que mi padre, por cierto, no salía porque él decía que en Guerrero todavía gritaban, vamos a coger gachupines. Ajá. Pues seguramente en la encerrona salí yo, mano. Y ya entonces se vinieron aquí a la Capirucha. Ajá. Y... ¿en qué quedó lo de la ópera? ¿Por qué no avanzaste en la intención de ser cantante de ópera? Yo ya trabajaba muchas horas de cabina, mi Julio, y empecé a mantener la casa, aunque usted no lo crea. La huevería tuvo que cerrar por unas obras que estaba haciendo ahí el Distrito Federal, el entonces Departamento del Distrito Federal, y yo empecé a mantener la casa con lo poco que ganaba. Y entonces me dijeron a mí los maestros, señora, ¿usted o habla o canta? Y dije, pues con la pena, a menos que me saque la lotería, pues voy a tener que seguir hablando. Y dejé lo de la ópera. Ahí se quedó. Ya había yo de todas maneras tomado clases en el Instituto de Fela Fábregas, ahí con el maestro Retes, con el papá, que además daba clases de actuación muy raro, porque lo primero que te hacía, te ponía a hacer era correr en cámara lenta 3 meses, carnal, y que no te tensaras, que tu cuerpo fluyera, así como si estuvieras haciendo tai chi. Ajá. Sí, todavía me tocó con él, fíjate. ¿Cómo fue el negocio de los huevos? ¿Por qué llegaron a ese punto de poner un expendio o una distribución de huevos por un lado? La vida, qué vueltas da, ¿verdad? Pues mi padre sí. Hablando 7 idiomas, componiendo, siendo poeta y demás, bueno. Resulta que todo lo que intentaron en negocios después de ese, que cuando regresaron de Acapulco y demás, quebraban. O no les daban el permiso de licores y ya les habían sacado un varo. Ya ves como la corrupción, pues, ¿no? Éramos todos en ese momento. Y estaban también ya cansados de administrar centros nocturnos de otras personas. Habían vivido momentos muy peligrosos. Tú sabrás, bueno, se quemó el Terraza Casino. Justo ellos acababan de dejar de trabajar ahí, pero ya habían administrado muchos lugares donde llegaban juniors, llegaban judiciales, soltaban balazos, o sea, era un ambiente muy peligroso, muy peligroso. Y entonces dijeron, vamos a cambiar de giro, pero pues sí no la muelan, man. Pues en su mendiga vida habían atendido una bodega de huevo, de mayoreo, menudeo, y aprendieron desde cero. Aprendimos todos porque yo desde chiquita me fui a chambear ahí con ellos. El que tiene un comercio y en un mercado, rara vez está de huevón en su casa. Todo mundo tiene que trabajar, todo, haciendo lo que sea, trapeando, cargando cajas, lo que sea. Y terminaron, te digo, en eso. Y justo cuando lo agarraron, mi papá tenía algo con el asunto de las inversiones. Yo creo que si hubiéramos leído su carta astral nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos, porque él era de los que compraba un circo y le crecían los enanos. Entonces, bueno, ya no era muy gran negocio, pero algo se pudo hacer y ya de ahí empecé yo a trabajar después, te digo, en la locución. ¿Y cuál fue el primer programa en el que te sentiste a plenitud, donde arrancó Fernanda Tapia, pues como la conocemos hoy? Es decir, ¿dónde te soltaste? Pues fue una cosa muy chistosa. Fíjate que en una inundación un 31 de diciembre, Insurgentes, los que conocen Avenida Insurgentes Sur, saben que se inunda 1 o 2 veces al año, donde el agua llega, pero a los sesos, así. ¿No? Puede ser los sesos de la cabeza o los sesos de donde se imaginen. Los aquellos. Exacto. Entonces, estaba yo encerrada en la cabina donde se grababan las noticias y llegó el entonces ya director de La Pantera, que era el señor Alfonso Larriba, y me dijo, ¿vas? Yo le digo, ¿voy a qué o qué? ¿No? Me dice, pues no quería estar en cabina. ¡Órale! ¡Ah, chingo! ¿Cómo que órale, güey?
Sí, estaba inundado Insurgentes y no había quien entrara de locutor a la cabina y había una cláusula ante el sindicato que la cabina no se podía quedar sin locutor. Y entonces, ahí sí me agarré los calzones, man, y me metí a la cabina y eran las 5 de la tarde y entré diciendo, cachorritos panteritas, apunten esta fecha, es histórica, nunca ha habido una mujer sola en esta frecuencia, XCPH 590, La Pantera, y hoy estoy aquí para transmitir con ustedes módulo 590, así que a marcar 246-590, 343-590, repórtense porque se cae el cielo, ¿no? Y ahí así fue como empecé. Me oyó el mero dueño, el señor Vargas Peiró, y le preguntó a los demás jefes en una junta, oigan, sí es cierto, porque no hay viejas al aire. Todos así como de, pues no le supieron contestar. Y dijo, bueno, pues entrenen a esta niña. Y pues es que literalmente era una niña, tenía 14 años y medio. Y como el sindicato no me dejaba ir a entrenar a los horarios normales de entrenamiento, que eran a las 3 de la mañana, porque decían, no, pues es que es mujercita, man. Y qué bueno, porque pues yo vivía además en Izcalli, Chamapa, ¿verdad? Lejísimos. Y entonces muy chistosos porque me ponen a entrenar al aire y ya sabes que echando a aprender se pierde, y creo que yo eché a perder a José Luis Moreno en lugar de que él me entrenara a mí, porque no porque estuviera yo cambiando la forma en que se hacían las cosas con mucha conciencia, es que no sabía hacerlas de otra manera. Entonces sí me tocó hablar ya de otra forma a la que hablaban los locutores al aire y de otras cosas de las que hablaban los locutores al aire. Se rompió esa esquizofrenia que había en los medios, donde parecía que se vivía una realidad en un lado y otra en los medios, ¿no? Y claro, fue un shock, primero oír una mujer, y dos, hablar así con ese desparpajo. Les juro que no fue porque yo fuera la erudita que pensó el cambio, no, neta, no sabía hacerlo de otra forma. Y empezaron a romperse muchos estereotipos, mi querido Julio, porque tú sabrás que antes anunciaban como si comieran pechuga de ángel los locutores. Sí, claro, claro. Y ahora no, pues ya en ese momento ya les daba Juanete y ya, o sea, cambiamos ahí esas cosas, esas formas, y empezaron a entrar otras compañeritas ya en otras frecuencias. En esas épocas la FM, de ser totalmente grabada, se volvió en vivo, empezaron a cambiar muchas cosas. Y eso fue muy chido. ¿Cuál es tu estilo? ¿El desparpajo? Sí, yo creo que mi estilo es más bien chambón. ¿Por qué chambón? Cuesta trabajo hacer cualquier programa. Sí, yo lo sé, pero yo creo que tengo intuición. Y por eso, aunque además de que Jorge Alberto Aguilera me dijo, tú no digas que no a nada aunque te llenes de hijos, haz toda la chamba que te den. Entonces me acercaba a ver cómo lo hacían, si lo que querían era una conducción, bueno, una maestría de ceremonias o un doblaje, pues siempre acercarme a alguien que supiera y a ver cómo lo hacía, ¿no? Para copiarlo. Eso es más bien mucho de timing y de colocación, de distancia, ¿no? Y creo que eso fue lo que tuve. Incluso cuando me invitaban a mí las reinas chulas a hacer cabaret, me decían, no, es que tú lo que haces es carpa. Pues sí, es eso, es ese, a ver, ¿y yo cómo sería aquí? ¿No? O diciendo una noticia o haciéndote un doblaje. Y fue más bien la necesidad lo que me llevó a intentar muchísimos trabajos. Al hacer cabina te van invitando a muchas otras cosas, que grabar un comercial, que hacer un doblaje, pero pues siempre te preparan para no entrar y darlas, ¿no? A la primera. Tiene que ser a la segunda. A la segunda, pues ya que te hayan invitado un cafecito, ¿no? ¿Y cuál es el programa que más recuerdas por su nombre? Porque a veces los nombres también enamoran. Tú has tenido... Sí. He tenido un chorro, man. Pues sí. He tenido un chorro. Fíjate, me encantaba el de Hablemos de los Hombres en Radio 1000, con Maite Noriega, que era la que decía las noticias en Canal 11, una rubia. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Luego se fue a TVC, y era muy divertida. Sin saberlo yo, era un programa de género. Y la publicidad decía, un programa para mujeres que necesitan escuchar los hombres porque podemos estar hablando de ustedes.
y era muy divertido. Ese era muy divertido en Radio 1000. Después Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, La Bodega. Tuve unos muy simpáticos, uno que era la hora de las marchantas. Íbamos cada semana a un mercado a conseguir ofertas para toda esa colonia, imagínate. Y era puro control remoto cuando lo hacías con una cajita de bulbos, man. Y conectado, ¿no? Ahora sí que no podías hacer nada inalámbrico. Y luego también tuve uno muy bonito que se llamaba La Media Naranja. Y la idea era que pues era como el Tinder, mi querido Julio. Era para conseguir pareja. Y entonces la gente hablaba y decía, busco un hombre, ya sabes, ¿no? Formal, fuerte, cariñoso, limpio, trabajador. Busco mujer cariñosa, limpia, muy trabajadora, cariñosa, ¿no? Ya sabes. ¿Sabes que ese programa sigue existiendo y que cuando fui a ver a lo que se convirtió después Radio Sinfonola, ya hasta mandaban correos electrónicos y decían, busco pareja swinger? Claro, claro. O sea, la idiosincrasia después de 40 años, pues es una locura, ¿no? Pero sí, yo creo que el radio es la primera red social que tuvo el ser humano, que unía y donde los uníamos. Eso es lo que sigue siendo deleitante, ¿no? ¿Eres más feliz en radio o en televisión o te es indistinto? Es que depende de lo que haga, compa. Hay veces que he sufrido mucho el radio, fíjate. Cuando estuvimos en un programa de mucha denuncia, donde además nos reportaban mucho niño desaparecido, señoritas asesinadas, ya sabes, hijo, era muy sufrido. La verdad era muy sufrido. Y también ha habido tele muy divertida, como El Almohadazo, ¿no? O sea, eso no lo puedes negar. Entonces yo creo que son disfrutables de distinta forma. Lo que todavía me da muy poquito así, hueva de la tele es que todavía es un elefante blanco que requiere un chingo de gente, cuando ya la tecnología pareciera todo tan fácil y que podríamos hacer tele hasta con el pinche teléfono en la mano. Eso me sigue dando hueva, me sigue dándonos roña que tengan que medir 7 veces la luz, 8 el audio, espérese porque ahora no perfora, o sea, eso me sigue dando un poco de flojera a mí de cualquier otro medio que no es el radio. El radio lo siento más inmediato y dentro de la humildad y sencillez porque se hace con nada. Algunos se asombrarían de cómo se sigue haciendo radio en este país, con nada, y sin embargo es rico en todo lo que te puede transmitir. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado la participación de la gente en tus programas? Que no hablan a que alguien les tire la neta, fíjate. Se hablan para ser escuchados, para que ellos mismos se escuchen y ellos mismos elaboren su respuesta. Y esto me recordó mucho un libro que se llama El Tao de Pu, que es muy usado para terapia Gestalt, en donde dicen, tú refleja como espejo, contesta como eco y fluye como río. Ahí está. Ahí está. Al principio uno cree que es el redentor y que tiene la pinche verdad absoluta y que la vas a comunicar al ser humano. No, estamos pero igual de perdidos que cualquiera. Nada más que peorcito, porque como tenemos esa lente que agranda tanto nuestros defectos como nuestras tonteras y miedos, y claro, algunas virtudes, pues es como hacer terapia grupal, pero masiva, ¿no? Entonces, pues hay que ir con esa idea sencilla y humilde de que, bueno, pues ahí está la gente que no necesita realmente mucho de nuestras netas. ¿Has tenido tu acercamiento a la vida política? ¿Cuál es tu ideología? Fíjate que me debo de decir muy izquierdosa, pero híjole, creo que no de la izquierda en la que pensaban Frida o Diego. Creo que ni en la izquierda en la que creyó don Eberto, y mira que lo admiro mucho. Yo creo que sería muy factible hacer una izquierda especie europea, ¿no? Ser más sociales, que se pueda, vamos, como que hay de dos sopas en este país, los que quieren nada más producir y ganar, y los que quieren nomás repartir, y pues quién sabe cuándo alguien produzca. Y creo que sería interesante, como alguna vez lo dijo el señor Zapatero, pues atender ambas partes, ¿no?
que se borraran tantos escalones de diferencia que hay entre el CEO de la fábrica y el que limpia el piso, man. Está muy cabrón. Yo creo que algo de esta cuarentena nos tiene que llevar como una reflexión de esas, si no, pues no sirvió de nada, man. Uh-huh. Creo yo que eso es lo que me llama la atención. Pero fíjate que también hacemos política con todo lo que hacemos en el día a día. Si hago un programa de sexualidad, estoy haciendo política. Y fíjate que eso es más perturbador para la gente a empezar a pelearnos por mi cabecita de algodón o por si no mi cabecita de algodón. Es bien grueso, porque como también he estado en esos andares, ¿no? Desde diálogos en confianza y demás, no sabes qué difícil es para el público entrarle a esos temas, que son altamente políticos también. Uh-huh. Esa es la disrupción, tú eres disruptora, dices, ¿qué has roto? ¿A qué le has puesto en su mouse? Yo pensaba que antes era nada más provocadora, pero disruptor es cuando, ahora lo entiendo porque lo usan mucho en redes, cuando intentas hacer las cosas 180 grados diferente, y creo que lo he hecho. Desde que no había mujeres en la radio, desde que no se hablaba así, desde que no se hablaban de estos temas, desde que, bueno, estoy tratando por todos los medios de desacralizar la carne, de a las cosas llamarlas por su nombre, en cualquier ámbito. Creo yo que esa es la verdadera disrupción, sobre todo por como somos todavía aquí en México, ¿no? Que nos gusta mucho todos los dobles lenguajes, las dobles morales y demás. Gran hipocresía, sobre todo en el terreno sexual, ¿es lo que hay en México, Fernanda? Sí, claro, y en todos. De ahí síguete para todos. Hay hipocresía en los matrimonios, hay hipocresía en todas las cuestiones. Es terrible. O sea, no perdonamos el éxito porque aquí tenemos vocación de fracaso, pero yo quiero mi dinerito para mí, mis comodidades para mí, ¿no? O sea, es difícil. Yo creo que es muy difícil todavía tratar de ser congruentes. Pero pues ahí vamos dando, aunque sea palos de ciego para intentarlo. Sí, hay muchos comentarios que no sé exactamente a qué se refieren. Alguien dice, dile que por favor nos platique la historia del ejecutómetro. Otras personas dicen que si pueden mostrarse luz y fuerza del centro. Pues un chorro de cosas que no entiendo exactamente a qué se refieren. ¿Tú sabes a qué se refieren, Fernanda? Claro, ahí te voy. Mira, el ejecutómetro y la luz y fuerza nacen con el almohadazo. El almohadazo fue un antinoticiario para gente que no quería oír las noticias. Y se las decíamos de otra forma, como las comentaría cualquier borracho en la esquina, ¿no? Y esto me acuerda que yo lo absorbí, o sea, cuando lo vi dije, yo quiero hacer eso. Cuando vi De la calle, ¿te acuerdas de esa maravillosa obra del maestro Castillo? Sí, claro. En uno de los teatros de atrás del auditorio, pero la puesta en escena, no la película. Y salía un borracho que leyendo el periódico hacía comentarios muy chistosos. Y de ahí empecé a hacerlo yo en Radioactivo, colándolo con música y todo para más jóvenes que por supuesto no estaban interesados en las noticias. Y de ahí me jalan para hacerlo en tele. Con un grupo de gente en donde estaban involucrados periodistas, pero sobre todo comediantes que le supieran escribir. Así surgió esto. El ejecutómetro, antes que nadie, te lo juro, Julio, esa también nos la colgamos nosotros. Empezamos a contar los ejecutados en este país en las épocas de Calderón, y cuando llegamos a los primeros 1000 mandamos a hacer un pastel de fondant con cabeza de ejecutado, con su tiro de gracia. Y entonces lo llevó en una charola, un chofer mío que por cierto era mesero de banquetes, daba el gatazo muy bien, lo llevó a Los Pinos, nos lo dejaron entrar, se fue entonces a Palacio Nacional y todos los turistas y el público sacándose la foto con el pastel de los primeros 1000 ejecutados. Claro, claro. Aunque después hicieron un pacto para que nadie hablara de ello, el ejecutómetro nunca paró. Hasta que salió el programa, hubo ejecutónieto, ejecutómetro, o sea, hubo de todo el ejecutómetro. Y Luz y Fuerza son mis nenas. Tus famosas nenas. Las nenas, cuando estaba el problema de Luz y Fuerza, ¿te acuerdas que deshacen el sindicato? Sí. La gente las bautizó así. Y resulta que también eso fue otra ruptura, porque entonces
yo sacaba un súper escote y eran 2 personajes y les ponía peluquitas de las de Bilderberg y lentes y zapatitos, ¿no? Ajá. Y pantuflitas y se hablaban entre ellas. O sea, no era enseñar el cuerpo como se haría en cualquier canal comercial con mujeres verdaderamente esculturales, sino al revés, decir, es parte de una carne y como ella juego con mi cuerpo. Ajá. Y entonces, bueno, se hizo un escandalazo en redes y demás. Ya sabrás, me cerraron 5 páginas de Facebook. Porque qué bien censuran los señores, ¿verdad? Un pezón, pero no se dan cuenta donde hay páginas que hasta venden niños. Uh-huh. Eso es parte de lo del almohadazo. Creo yo que sí, también hicimos un parteaguas a nivel noticias televisivas. Uh-huh. Y me preguntaban también, ¿de qué otra cosa me decías? No, de eso de Ejecutómetro Luz y Fuerza del Centro, y aprovecho para preguntarte, ¿cómo se te ocurrió y por qué las nenas salieron directamente a escena en un momento pues muy memorable? Venía yo de un cóctel donde me dijeron, vete pero bien guapa, porque te descostras, ¿no? Ajá. Porque va a ir hasta el doctor, hasta el ingeniero Slim. Yo dije, pues ahí voy, güey. Entonces llevo un pinche vestidazo, mi querido Julio. Ajá. Y a mí me gusta disfrazar. Yo, sinceramente, tú me veías a mí. Yo, si puedo andar en pijama, ando en pijama. A mí sí me vale sorbete. Ajá. Pero ya bajo advertencia, y que sí tengo 2, 3 tacuches bonitos porque me gusta disfrazarme, pues ahí me tienes. Yendo al mentado cóctel, total que nunca llegó el personaje y llegué corriendito al almohadazo así, pero derrapando. Entonces ya no me cambié, salí así de gala. No mames, fue la locura. Si llegaban 100 mensajes, ese día llegaron 500. Se volvió una locura. Y entonces ahí empezó el chistorete, porque tenía yo a mis gritones y yo les contestaba. Y empezaron que el escote y a dar lata, y yo dije, a ver, ¿ahora cómo salgo de esto? Yo que soy feminista. Y entonces les empezó a contestar cada una de las nenas. Me las apretaba como si apretara inflables, ¿no? Uh-huh. Y de ahí empezó el desmadre. Y ya nos seguimos con eso, 11 años que duró el almohadazo. Y que yo recuerdo que a partir de ahí hubo mucho seguimiento y comentario de mujer sexy y de que salgan las nenas, y se volvió motivo de comentario generalizado. Sí, pues es que te digo que se asustan por cualquier cosa. Uh-huh. Pero ¿cuál mujer sexy? Bueno, yo al menos no me siento así. Posteriormente salió cuando hice los shows, estos shows 3X en el cabaret y demás, y que sacamos un libro que hasta nos lo chulearon en 2 congresos de sexualidad, gente que ha sido así chingona, de los primeros sexólogos del país, como el maestro Rubio y demás, que sacamos el libro y el show de 50 sombras de Fer. La idea era eso, desacralizar la carne, y me encanta porque se sacan los ojos y se matan con los comentarios al aire, ¿no? Y en las redes, así como a algunos les parece algo abominable y del infierno, a otros les parece una verdadera liberación, pero pues es por lo mismo, ¿no? De tantos atavismos que traemos. Uh-huh. Que, pues eso es parte del gran... Muchas cosas cambian, Fernanda, mucho rollo, muchas propuestas de cambio, discursos... Y lo que pareciera que no cambia es la condición o la actitud del mexicano frente a su sexualidad. Sí, vamos lento. Uh-huh. Mira, cuando las chicas salen y piden esta nueva cuarta ola, ¿no?, de feministas, exigen que ya se acabe con estos discursos, no lo dicen de chía, o sea, hay mucho que cambiar que les afecta incluso a los propios varones. Uh-huh. Y ya ni te digo a la comunidad o a la población LGBT y demás. Sí tendríamos que cambiar muchas cosas y pensar de veras en ser mejores seres humanos, pero no por culpas, sino por conciencia, porque nos sintamos bien y bien con los demás, y que alguien además que está junto a mí también se sienta bien. Uh-huh. Y que no podemos estar tan tranquilos si hay gente que no come, que tú sabes que hay gente que todavía se muere de hambre o de un catarro en este país en pleno siglo XXI.
No podemos estar tan tranquilos si siguen matando niños, mujeres o se siguen matando entre hombres. Yo creo que sí tendríamos que cambiar, pero ahora en esta cuarentena siento que es una enseñanza muy de buceo. Ya ves que te contaba que entré al mar gracias a mi marido. Cuando no se puede para afuera, es hacia adentro. Cuando el mar está picadísimo, los buzos regresan al fondo. Y es un momento de introspección y de saber que uno no es el ombligo del mundo y de que no es lo más importante ni el centro del universo. Yo creo que esto es lo que nos tendría que enseñar esta cuareterna. ¿Eres practicante religiosa? No, fíjate que no. Algún tiempo, es que en mi casa, imagínate, crecer con un anarquista, pues es complicado, ¿no? ¿Dónde nació tu papá? ¿En qué ciudad? En España, en un pueblito de Zaragoza, de la región de Aragón, llamado Aguarón, muy al norte, tenía viñedos el abuelo, entonces trabajaban durísimo, pero sobre todo te voy a contar, mi abuela materna, esa que nació en las épocas de la Revolución, bueno, ya le tocó ser ahí grandecita, unos 12 años en la Revolución, ella se había vuelto espiritualista trinitaria mariana. Ándale. Que esto hasta el presidente Calles era eso. Ajá. Le llamaban espiritista, pero no, lo que seguían era otra cosa, era una cosa muy pegada al judeocristianismo, llamado espiritualismo, y también Ortiz Rubio, ellos hasta les hicieron unas especies de misas, ¿haz de cuenta? Cátedras en Bellas Artes y demás, cuando iban a tomar la presidencia. Y fue lo más cercano que tuve yo. Entonces, haz de cuenta que yo vivía, por un lado, en el descreimiento de mi padre, que decía que él no necesitaba intermediarios, y por otro lado, una realidad de estilo los cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende, en un realismo mágico tan latinoamericano, en donde en la casa, pues claro, había espíritus y te movían las cosas y hablabas con ellos, les decías, a ver, devuélvanme las llaves, y se oían las llaves caer en la recámara. Entonces, lo estás diciendo refiriéndote a la ficción de Isabel Allende, no a tu experiencia personal. A la vida mía. ¿A ti te pasó eso? La vida real. Veíamos cosas y oíamos cosas extrañas, ¿verdad? Yo alguna vez fui después con un psiquiatra y le dije, a ver, usted dígame si en esto que una camisa de fuerza. Me dice, no, mientras usted esté consciente que no están aquí en este plano junto a usted. Si ya de repente empieza a hablar con su amigo imaginario y usted da por hecho que es real, la cosa ya valió madre, ¿no? Pero me acuerdo que de esto he hablado con muy pocas personas porque es tan difícil de explicar que no podría hacerlo. Son cosas que ni yo entiendo, que la ciencia no se ha detenido a explicar y que sí atrae muchas locuras, ¿eh? Y atrae a mucha gente loca. Es como si empezamos a hablar ahorita de ovnis. Ni te cuento de los comentarios que se te llenaría a ti el WhatsApp. ¿Sí me explico? Pero en general sí. Me dices que has tenido experiencias paranormales, digamos. Sí, digamos que sí, pero siempre encaminadas a algo que era mucho la introspección y tratar de ser una mejor persona. Que luego cada día se da cuenta uno de que por más que lo intentas, hasta sale peor lo que haces. Pero bueno, ni hablar. ¿Y sigues teniendo ese tipo de experiencias o ya ni tiempo tienes para eso? Tienes razón con eso de que cierra uno los canales de la percepción. Ajá. Intento no moverle a ese asunto. Y estoy, porque mira, hay una tetralogía de Terramar de Úrsula Le Guin, hermosa. Se la recomiendo a todo el mundo y sobre todo si tienen adolescentes en casa, ahorita es cuando la lean. Y es interesantísimo uno de los libros, es un planteamiento de aventuras, magos y ya sabes, de estos que nos gustan ahorita estilo Game of Thrones, claro, con menos 3X, pero hay una enseñanza brutal taoísta en donde ya el mago pasó todas las mendigas pruebas, ya se entrenó, ya era el mago más mendigo poderoso del mundo. Y en ese momento se da cuenta de que ya no hace falta que no tiene ningún caso usar su magia. ¿Para qué? Si no venía a cambiar lo que estaba pasando en el mundo, tan solo respetar lo que estaba pasando y aprender a tomarlo de otra forma. Está cabrón, ¿no?
Entonces tu vida espiritual está más cargada no a lo religioso tradicional, sino a experiencias diferentes, distintas. Sí, digamos que más a filosofías que después dieron raíz y vuelo a muchas religiones. Las religiones me dan mucha roña, ¿eh? Uh-huh. Que me disculpen los creyentes, pero los rituales y todo esto hace tiempo que sí, hace mucho tiempo que dejaron de significarme algo, de moverme. Uh-huh. ¿Crees en el cielo, en la reencarnación, en la vida Fíjate posterior? Que en la reencarnación sí, pero no en otros bichos. Uh-huh. Y por ejemplo, algo que no quisiera hacer es reencarnar. Ya me cansé. Uh-huh. Sí, yo ya estoy bien puesta para que cuando alguien me diga, oiga, es que usted ya quedó a deber, ay, mire, si algo le debo con esto, le pago. Yo en la tierra estaba hasta en el buró de crédito. Ya no me estén enchinchando, con permiso. ¿Crees en la vida extraterrestre? ¿Crees que hay vida fuera del planeta Tierra? No, bueno, claro, seríamos egoístas en pensar que somos los únicos bichos pensantes y eso malpensantes de este universo. Uh-huh. Lo que no creo es que sean seres buen pedo que nos vayan a venir a rescatar y todo. Stephen Hawking advertía mucho sobre esta situación y decía, aguas, porque si alguien viene a nuestro planeta, no creo que sea para decirnos, tendrá una tacita de azúcar o para decirles, venimos a ayudarlos, traemos la cura del COVID. No creo que fuera a suceder una cosa así de buena onda. Vamos, porque una cosa es que pudieran ser mucho más evolucionados tecnológicamente, pero esto no los hace mejores seres vivos. No sé si me explico. Aquí no porque Einstein haya dado pie a la bomba atómica y porque era muy culto, lo hace mejor persona. Estaba bastante mal, y también Freud y muchos otros, porque los títulos no quitan lo pendejo, ¿verdad? Así es. Puede ser muy culto, que eso es otra cosa, uh-huh. Pero no creo yo que esto los haga de veras seres humanos bondadosos, generosos, buena onda. No creo que sea forzoso de su ser, vamos. Fernanda, a estas alturas de la vida, ¿eres feliz? Sí, he decidido, fíjate. ¿Has decidido? He decidido. Yo creo que la felicidad sí es una decisión, y que no es lo que nos pasa, sino cómo aceptamos lo que nos pasa. Uh-huh. Llegó un momento en que de veras, veía tanta nota roja, de veras, hacía mío todo el dolor, así de niños desaparecidos, todo. De veras que está muy cabrón. Tú lo sabes, pues, al estar ahí, ¿no? En esto que es transmitir noticias, pero que nunca sabes si es la última verdad, porque abajo puede haber siempre otras 3 capas de la cebolla, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces eso me daba mucha ansiedad, mucho dolor y mucha ansiedad. Pero desde hace tiempo decidí que, bueno, pues lo que fuera sucediendo, venga. Uh-huh. Y venga y lo vamos digiriendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo desahogas tu hiperactividad más allá de tu trabajo profesional? Me gusta mucho jugar. Yo sé que esto suena absurdo. Siempre coleccioné muñecas y casas de muñecas, mi querido Julio. Ándale. Sí me faltó infancia. Me faltó jugar en mi infancia. Uh-huh. Y cuando de repente no estaba casada y empecé a ganar bien, porque hubo una época en que, bendito sea Dios, ganaba bien. Digo, no como las vacas sagradas, pero pues bien, y para alguien que no gastaba, pues mejor. Entonces empecé a coleccionar casas de muñecas y muñecas. Me gustó mucho el mundo de miniatura, porque primero son documentos históricos. Tú para representar como, hasta en el modelismo, fíjate, para representar una etapa histórica, una cocinita, pero que sea de la época porfirista y todo, tienes que estudiar 20 libros para saber qué sí había y qué no había. Uh-huh. Por ejemplo, ¿se usaba o no la talavera? Por decir algo, ¿no? Uh-huh. No, pues sí se usaba, entonces puedes ponerla. Pero si es una vista de algo europeo antes de 1500, pues no había papas. Uh-huh. Entonces, tienes que estudiar esas minucias, me encanta. Y entonces cuando creas una vista de estas o una casa de muñecas de este tipo, que yo en general trabajo una escala que se llama 1:12, y en donde la valía de la miniatura es que mientras más se vea como el original
y más esté hecho como el original, y más le funcionen cosas como al original, pues es más valioso. Es decir, si haces un escritorio que el original era de madera de cerezo, bueno, vamos a buscar, esto cuesta uno y la mitad del otro, lajas de madera de los nudos de las raíces del cerezo, para que incluso la veta de madera esté a la escala exacta. Y decantas la tinta y decantas la laca, porque no puede ser así como la usas en nuestra escala, sería una monstruosidad para algo tan pequeñito. Y me gusta ese mundo en miniatura, porque aparte de dejar un documento histórico de así se vivía en una choza en Chiapas, por decir algo, también es un mundo tan pequeño que todavía es manipulable y tiene solución. O sea, todavía los problemas se pueden resolver y da mucha certidumbre, cosa que en la vida cotidiana no tenemos. Es como de cualquier pinche problema ya nos superó, como cuando hablan la vacuna y tú dices, está la vacuna, cabrón. Primero háganla y luego que le llegue a 127 millones de mexicanos, se ve muy lejos, ¿no? Oye, se ve irrealizable, man. En este libro, La música del azar, de Paul Auster, platica de cómo en el enredo de lo que él plantea, pero hay dos personas que tienen una miniaturización de su propia vida. Es decir, dentro de su casa tienen una reproducción en miniatura de la propia casa, con los propios cuartos y con los propios detalles de la casa en la que realmente viven, y con miniaturas de ellos mismos. ¿Tú no has buscado y no has puesto miniaturas de ti misma en esos mundos? Intenté hacer una muñeca que las hacía una escultora, y finalmente se perdió el contacto. Pero sí, y es más común de lo que el público cree, pero sale muy caro. Sale muy caro. Luego hicieron otro tipo de acercamiento haciéndolo con plastilina. Yo llegué a ver un estudio de grabación con todos los cables y todo, nada más que a mí me dieron muchos nervios. Dije, de plastilina no va a durar, hay que ponerla en una temperatura exacta. Claro. Pero sí, y es muy impresionante. Es muy impresionante, aunque ya sabes luego la superstición y todo, mamá, no hagas eso, porque entonces cuando nos muramos vamos a andar jugando en la casita. Sí. ¿Cuántas miniaturas tienes? ¿Cuántos mundos de miniatura? Más de 1 hora y media de recorrido. Y te digo algo, en esta cuarentena, y ahora que ha faltado la chamba y la lana, porque cuando tienes mucho trabajo, igual tienes lana y le pagas a alguien para que lo haga, pero cuando no hay lana, pues te toca hacerlo a ti. Estoy acabando de montar la galería, ya estoy casi logrando lo que ese es uno de mis sueños de mucho tiempo atrás, una galería de miniaturas y de muñecas para que pueda entrar ya abiertamente el público. Hace muchos años las tenía muy bien montadas en una casa de mi mamá, allá por Olivar de los Padres, y hasta nos ayudaba la gente de la jornada porque no había redes sociales, y se invitaba a todo el público a que fuera un día a la casa. Era una locura. No te puedo explicar, era una locura, pero yo creo que ahora va a quedar mucho más accesible para que pueda entrar cualquier gente. Incluso hace años ya hicimos planes con gente del Museo del Papalote del Niño para en su tráiler hacer también una exposición que pueda caminar y que ellos vean muchas casitas de muchas épocas, de muchos países, de muchos estratos, ¿no? Y que son de veras mundos muy mágicos. Oye, Fernanda, ¿y cuál de esos mundos te revela a ti, te delata? Yo creo que la unión de todos ellos, quien tenga lentes para ver, verá que sí tengo una mente enloquecida. Ajá. O sea, yo esto lo recapacité cuando estaba mostrándole mi casa a Pedrito, mi marido. Ajá. Lo bueno es que él es un ser humano bueno, y no se fue huyendo diciendo, Dios santo, estoy junto a una loca. Pero quien vea esta reunión de cosas acomodadas, y como están acomodadas además porque no busqué una museografía común, puede espantarse y ver una mente muy compleja, pero muy compleja. Tal vez les dé miedo quien pueda leer eso. ¿De veras? Pero allí están muchos de mis mundos y de mis locuras, ¿no?
¿De veras eres una mujer con una mente enloquecida? Creo que sí, sí, pero entendamos esto, una mente rápida es una mente loca, una mente lenta es una mente normal y una mente quieta es Dios. Yo me he preguntado si esa frase no se refiere a que esa mente quieta en realidad es la más rápida de todas y aparenta estar quieta. ¿Te ha generado problemas en tu vida cotidiana esa mente ágil, rápida, crítica, informada? Sí, muchos. No tengo filtro, mi querido Julio, y a veces sí hay que bajarle de huevos. ¿Y le bajas, Fernanda? Sí, lo intento, se los juro, se lo intento. Pero como luego uno no ve malas muchas cosas, pues ¿para qué volverlas en huevo, verdad? Entonces eso es cuando ya la gente se para de pestañas y dice, a ver, espérese, ¿no? Esto era hasta violenta. Creo que llega uno a dar esa imagen, que puede uno ser hasta violento, porque dices las cosas así como van, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué conceptos son los que crees que causan esa reacción de alguna gente ante tus expresiones de esto llamable locura? Pues porque no se han atrevido a observar la propia. Fíjate, parte de la reacción de shock cuando empezaba yo en La Pantera y como mujer en la radio comercial y todo, era esa. El shock es que además estaban oyendo a alguien normal como ellos, pero hace un buen rato que la gente prefiere peinarse frente a las pantallas y sentirse Shakira y, qué bien me veo hoy, ¿verdad? Yo soy Montaner, no sé, y cuando te ves en el espejo de veras, híjole, la cosa no es lo que esperabas, no es tan aspiracional. Ahí te das cuenta de que, pues, perdón, pero tienes giotes, celulitis, las chichis caídas. Y eso sí es choqueante para la gente. Para algunos no, para algunos es como de, ay, qué vieja tan cábula, cabrón, le vale madre. Pues sí, es un poco eso. Que para qué nos hacemos los pomposos. Hay mucha gente muy guanabí y por ahí le llegan con todo el consumismo y con todo lo que le proponen que tiene que ser y con todos los estereotipos que tiene que alcanzar. Órale, cabrón, aclararse la piel, levantarse el ojo, respingarse la nariz, meta la panza, que no se le vea el juanete, pero pues espéreme tantito y ¿dónde quedo yo? ¿O quién marcó ese estereotipo? ¿Quién dijo que ese era el bueno? ¿Sí me explico? Y eso le choca a la gente cuando de repente ve tanta realidad, tanta neta. ¿Qué canta la aspirante a ser cantante de ópera cuando está en sus momentos los muy buenos o los muy malos? ¿Qué canta? Ahorita, y creo que una de mis canciones favoritas de toda la vida es una que se llama Cambiar el Mundo de 10 Years After, en donde dice, sí, me gustaría cambiar el mundo, pero ya me di cuenta, no puedo sola, necesito tu ayuda. Y es hermosa esa pieza, es muy de la época de Acuario, muy de esa época que me hubiera gustado haber estado adolescente por lo menos, ¿no? Con los hippies. Qué bueno que no, porque igual me hubiera quedado en un paso en un viaje, no sé. Pero creo que sigue siendo una realidad. ¿Has tenido viajes de este tipo? ¿Perdón? ¿Has tenido viajes de este tipo? No, fíjate que soy bien fresa, mano, porque imagínate ya con la pinche velocidad que traigo y con mis alucinaciones fantasmales, no, pues no he estado ni ayahuasca ni nada. Creo que ya muy ruca, si llego a muy ruca, sí me gustaría darme una encerrona con un doctor, con alguien que supiera y probar todo, hongos y te invito, es más, para cuando ya estemos ruquitos, Julio. Ajá, ahí con supervisión médica y amarrados y todo. Ajá. Exacto. Sí, junto, ya sabes, el defibrilador y el chamán, y vamos escribiendo lo que se siente con cada cosa, sería la neta, ¿no crees? Claro. Bueno, pues Fernanda, ha sido un placer platicar contigo, te agradezco mucho la sinceridad, la apertura, toda la transparencia, que es natural en ti, no es solamente ahora, sino siempre es así. Y pues la verdad ha sido un placer, te agradezco esta oportunidad
y pues seguir adelante, Fernanda. Al contrario, mi querido Julito, el placer fue todo mío. Siempre es tan rico tu compañía, tu presencia, tu voz, Gracias. todo, mi querido Julito. Te mando un abrazo. Igual. Abrazo. Y no te nos desaparezcas porque eres indispensable, y más en un momento como estos. Ahí estamos presentes. Gracias, Fernanda, por esta ocasión. Buenas tardes. A ti, mi vida, cuídate mucho, gracias. Igual, hasta luego. Gracias.